federal, interdisciplinario e intersectorial. Son tres aspectos que materializan en el libro el espíritu mismo de la Ley 26657. Son tres banderas que se levantan con orgullo. Les decía que esto de representar a los autores era una tarea difícil, no puedo hablar por todos, pero después de haber leído todos y cada uno de los capítulos, creo, sin temor a equivocarme, que este libro es fruto de la inquietud y la lucha, de tomar el riesgo de empujar y abrir nuevas fronteras de investigación para poder acompañar lo que está por venir. Bien. Bueno, yo les doy primero la bienvenida, ¿sí?, como vicepresidente de nuestro colegio. Nosotros estamos en una semana de festejos, de alguna manera. Para quienes están viniendo por primera vez al colegio, hemos estado con todo un rediseño del edificio, estamos optimizándolo, haciéndolo más funcional para el trabajo dentro del colegio. Y bueno, todos los días de la semana estamos haciendo una actividad. Y bueno, y al mismo tiempo soy el compilador del libro. Y recién, riéndonos con Laura, en realidad lo trajimos a Martín, que es el que sabe en serio de la cosa, para que él hable, ¿no? O sea, yo simplemente lo que quiero, después sobre el final sí quiero leer algo, pero ahora simplemente quiero contarles rápidamente el proceso del libro, ¿no? Primero que, bueno, no vino, anda por allá con los libros, pero esta es una propuesta que nace del Poli Laborde, que yo lo denomino como un librero. Esos libreros que, bueno, no abundan muchos como el Poli, es alguien que lleva una vida dedicada no solo al negocio de una librería, sino que es dedicado a las ciencias sociales y en particular a la psicología. A muchísimos de nosotros durante décadas ya nos ha apoyado muchísimo y claramente lo que, de paso le hago publicidad, lo que no se consigue en Laborde en términos de psicología no está en Rosario, es así. Y aparte que uno al Poli le dice, vos tenés el libro del año 1907, y el Poli 3 meses después, pero tenés el libro, ¿no? Él es la segunda vez que él tiene la inquietud de hacer un libro sobre salud mental. Otros colegas hace algunos pocos años atrás hicieron un primer trabajo, ¿sí? Y el año pasado me invitó a que avanzáramos nuevamente en un proyecto. Yo le pregunté si él tenía alguna idea, ¿sí?, en particular, y me dijo que no, que yo era libre de... Bueno, y a los psicólogos no nos suele pasar de que alguien viene y te dice, mira, yo te financio un libro sobre un tema específico para que vos hagas lo que quieras, ¿sí? Así que bueno, esto como que es raro en sí. Y bueno, sobre la base del trabajo que ya venimos haciendo desde el colegio, contacto que hemos tenido con Martín, con Leonardo Borbach, sí, en todo este proceso, primero apoyando todo lo que es el resultado de la Ley de Salud Mental y luego todo el tema de las recomendaciones que la CONISMA, ¿sí?, hizo para las universidades y la formación de los recursos para poder apuntalar y llevar adelante esta Ley de Salud Mental. Claramente la idea se definió rápidamente por hacer un libro que no diera cuenta totalmente de cada una de las recomendaciones, pero sí que de alguna forma tomara ejes fundamentales y transversales de estas recomendaciones y bueno, y aportar a ese proceso de institucionalización, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente la primera buena noticia es que me dieron así, haz lo que quieras, ¿sí? Y lo segundo, que tuve la libertad para convocar a los autores. Y ahí vino la segunda parte buena, ¿sí?, que inmediatamente a cada persona que convoqué dijo que sí, ¿sí? Después, por supuesto, como estas cosas uno las hace con un proyecto que hacemos mientras trabajamos y vivimos, yo soy el que fui torturando a la gente para que mande las cosas y eso, pero rápidamente todos dijeron que sí, e incluso ellos mismos recomendaron a un par de colegas, ¿sí?, que por supuesto uno no conoce a todos, y que tuvieron su espacio y hoy son tributarios y autores del libro. Entonces,
y esto que marcaba Laura en su comienzo, de este aspecto interdisciplinario, que es un aspecto también fundamental de la nueva ley, ¿no? Entonces, bueno, pudimos tener el armado, y el armado del equipo de autores tuvo la intencionalidad de reunir desde el redactor de la ley, ¿sí?, quienes han trabajado en la elaboración, ¿sí?, de las recomendaciones de la CONISNA, académicos y dirigentes que tienen que ver con instituciones vinculadas a la salud mental. Es decir, que el equipo de autores pudiera dar cuenta en forma amplia de distintos sectores en nuestro país de lo que tiene que ver con la implementación de la ley. Entonces, bueno, un poco eso que le quería plantear. Y bueno, me reservo para el final, ya cuando los salude, después que Martín se refiera, con unas palabras finales sobre lo que consideramos en el colegio un proceso instituyente. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? ¿Lo extendemos? ¿Te querés sentar acá? ¿Es más fácil? Sí. Es fácil ahí, ¿no? A ver, dame gracias. Buenas noches. Bueno, gracias a la invitación y bueno, celebrar el logro que ha sido escribir un libro sobre un acontecimiento tan importante como ha sido la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. Rodolfo tuvo una idea luminosa. Muchos tuvimos alguna vez una idea parecida. Yo recuerdo a algunos de los autores que están acá y otros que también han tenido responsabilidad pública importante en la política de salud mental, haber tenido la idea de escribir un libro sobre la ley con una convocatoria parecida a la que Rodolfo generó. Y se quedaron solamente en ideas, en algún caso se avanzó más, y hasta hicimos un índice de los capítulos que compondrían el libro, que por supuesto quedó en un borrador. Rodolfo no solo tuvo la idea, sino la tenacidad para convertir esa idea en un producto, que es el que tenemos hoy, que es un libro muy valioso porque toma la ley primero como un estímulo muy importante para el pensamiento, para la reflexión, para la elaboración crítica, y es un libro que además nos permite establecer una memoria de lo hecho en un periodo tan importante de la historia de nuestro país y de las políticas públicas en nuestro país. Y el libro reúne muchos trabajos muy diversos, muy interesantes todos, y además tiene un título que realmente es muy logrado, que es, además dice, de la letra a su implementación. Y después yo me quiero referir a esto especialmente. Y la universidad interpelada. Es decir, tomar el libro que nace de un acontecimiento que se plantea en el campo tan complejo de la salud mental, pero para interpelar la formación universitaria. Y no es que el libro necesariamente hable de la universidad o hable de los contenidos de los capítulos, hablen de la formación, sino que los trabajos que se van desarrollando a lo largo del mismo problematizan muchos de los contenidos que después pueden ser incorporados, obviamente, a distintos espacios de formación curricular. Es decir, no es un libro que trata sobre la universidad, es un libro que trata de muchos temas, pero que es muy importante que esos temas se vayan discutiendo al interior de la universidad. Y yo me voy a referir a algunos de los temas que trata el libro, planteando dos cosas fundamentales. La ley, toda ley en realidad, pero en los últimos tiempos lo hemos visto con mucha claridad, toda ley es al mismo tiempo una herramienta para la protección y defensa de los derechos individuales, los derechos más singulares, y una herramienta de política pública. Ambas cosas son complementarias, no es que una cosa es
una y no la otra, sino que en realidad cuando hay voluntad instituyente, las leyes sirven para proteger los derechos singulares de cada uno de los ciudadanos y para generar políticas públicas. Y en ese sentido es muy interesante recoger la ley en lo que tiene que ver con el contexto de generación de muchos avances que se han planteado en el terreno normativo y que se tradujeron en políticas públicas activas. Fundamentalmente las leyes que en el ámbito nacional se reconocen como las leyes 26.000, ¿no? Leyes de protección de la niñez, leyes sobre discapacidad, leyes de penalización del trabajo infantil, identidad de género, violencia de género, y seguiría enunciando, y no vamos a agotar porque fueron muchísimos los campos, prevención de trata, en fin, en que se ha avanzado en los dos aspectos. Y en ese sentido, cuando uno habla de protección de derechos y habla de género, habla de niñez, habla de discapacidad, habla de salud mental, se enfrenta a una cuestión fundamental que es la cuestión de los paradigmas, ¿no? En todas estas leyes hay una intención de desplazar el paradigma, o sea, hay un paradigma tradicional, un paradigma que suele asociarse a un modelo que llamaríamos de carácter tutelar, un modelo que propio de una parte de la historia de nuestro país y la legislación, sobre todo comienzo del siglo XIX y en adelante, y hacia un modelo más de protección y restitución de derechos, ¿no? Y ese desplazamiento del paradigma se ve claro en algunos aspectos que acá en el libro se trabajan especialmente, ¿no? Uno de ellos es el concepto de, digamos, el concepto que vincula la salud, en este caso la salud mental, a la capacidad de los sujetos, ¿no? Primero, la salud mental fue asociado mucho en términos negativos al padecimiento, a la enfermedad mental, y se asoció de hecho un modelo de concepciones que pensaba al sujeto como discapacitado de hecho, ¿no? De hecho, si la persona era padeciente mental y además estaba institucionalizado, nadie se preocupaba por pensar sus posibles capacidades, sino al contrario, se presumía la discapacidad y lo que había que probar, al contrario, era la capacidad. Y este trabajo, digamos, el desplazamiento del paradigma nos habla de una recuperación del concepto de capacidad que está en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que se va trayendo a la Ley de Salud Mental. Y hay un capítulo, que es el capítulo que trabaja el tema de capacidad jurídica, que es muy interesante porque habla de esto y muestra el trabajo que han hecho de evaluación de la capacidad jurídica como alternativa a la vieja modalidad de evaluación de la discapacidad, ¿no? Que tiene mucho que ver con el concepto de insanía, de inhabilitación y de demencia, en el sentido jurídico, que viene de los códigos que Argentina tiene hace más de 100 años, ¿no? Y que ahora se están también revisando. Habla de la evaluación interdisciplinaria y una cantidad de cosas muy importantes. Hay poco escrito sobre esto. Otro de los hallazgos del libro es que reúne capítulos sobre temas sobre los cuales hay muy poco escrito por la novedad que esto significa. Luego está el concepto muy ligado al anterior, que es el viejo concepto de peligrosidad, también asociado al concepto de demencia en sentido jurídico, y que el trabajo de Leo Gorbach lo introduce fundamentalmente cuando pone en cuestión este concepto y recupera el concepto de riesgo como alternativo al viejo concepto de peligrosidad. Entonces, a mí me parece que hay otro avance que, nada menos que Leonardo, que ha trabajado en la redacción de la ley, quien mejor para explicar ese concepto también. Luego está el tema de la interdisciplina, y está el trabajo de Laura Peirano y otros más, que la verdad que recuperan muy bien y sobre todo problematizan, porque la interdisciplina son esas cosas que todo el mundo enuncia, queda bien, pero que es muy difícil construir en la práctica, porque generalmente decimos que hay que trabajar de este modo, pero en general la práctica de los servicios suele ir en sentido contrario, ¿no? Entonces es un capítulo que recupera sobre todo la genealogía de los conceptos de disciplina, de interdisciplina a lo largo de la historia y del pensamiento de la modernidad. Me parece muy interesante, un hallazgo
haberlo incorporado también a esta compilación. Y luego están otros temas, sobre todo pensando en el paradigma, está el concepto de redes. ¿Por qué? Porque la desinstitucionalización sin la organización y sin la articulación de redes es no solo imposible, sino hasta peligrosa, porque es un salto al vacío. Y me parece que hay trabajos, sobre todo de Carballeda, que recuperan la noción de redes y la noción de territorio, que es muy, muy interesante, porque Carballeda dice, bueno, toda la política pública, en definitiva, se da en un territorio, y las intervenciones en ese territorio, ya por ahí, digamos, las delimitaciones entre clínica individual e intervenciones comunitarias se van diluyendo, porque hay muchas intervenciones dentro de un concepto amplio de la clínica que podrían ser considerados de otra perspectiva como intervenciones comunitarias, ¿no? Y toma el concepto de territorio como un concepto que deconstruye también el viejo concepto de comunidad, que toda la comunidad es una comunidad que vive confraternizándose en armonía, sino que más bien los territorios son complejos, hay conflictos, hay situaciones de tensión permanente y, bueno, todo lo que hoy conocemos. Y hoy, particularmente en Rosario y en muchos lugares de la ciudad nuestra, también se presentan muchas situaciones de violencia, de conflictos, pero que atraviesan los territorios, ¿no? Y luego está el tema de la ética, que yo, bueno, por lo menos traté de introducir ese tema, porque me parece muy importante recuperar las nociones de la ética en sentido integral. O sea, la ética nos interpela hoy desde lo profesional, desde la práctica profesional, y también desde la ética que tiene que ver con la bioética y la ética social, ¿no? Entonces me parece que podría seguir abundando muchos otros capítulos del libro, pero los elementos del nuevo enfoque, del nuevo paradigma, están atravesando todas las reflexiones que el libro plantea a lo largo de sus capítulos, ¿no? Y recuperando, de alguna manera, lo que decíamos antes, que la ley es una herramienta para la protección de derechos, pero también una herramienta de política pública, es increíble, en el caso nuestro, observamos cómo la ley logró producir muchas transformaciones en el espacio público, porque permitió generar una política, ¿no? A veces hay ley, pero no hay política. Puede haber ley sin presupuesto, sin voluntad política. Pero en Argentina nosotros hemos observado en la década pasada que muchas leyes se convertían en herramientas que promovían políticas. Y salud mental, podemos decir que permitió instituir un organismo de aplicación donde no había antes, por lo menos en el Ministerio de Salud Nacional, el presupuesto de salud mental era irrisorio. No había capacidad rectora, no había un liderazgo federal para pensar las políticas públicas. Se instituyeron comisiones deliberativas de organizaciones no gubernamentales, comisiones interministeriales, y generó en todo el campo, es decir, en todos los actores, no solo el Estado, mucho debate, mucha discusión. Inclusive generó, a partir del artículo 33, una política dirigida hacia las universidades, que motivó también esto que es la ley, ¿no? Entonces me parece que tomar la ley como herramienta de política pública, cuando por ejemplo cuando estábamos en la dirección y se definía la reglamentación llegó en el 2013, pero y la reglamentación decía que había que hacer un plan, el plan se hizo en octubre del 2013, pero ya la ley funcionaba como un ordenador, porque definía prioridades, definía mejoras presupuestarias y demás. Entonces, después vino el plan, que lo puso más en formulación de programa, pero la ley ya había planteado muchas cosas antes, ¿no? Y en ese sentido, otro hallazgo que me parece del libro es que era algo que a mí me preocupa y me desvela bastante en los últimos años podemos tener buenas leyes, podemos tener buenos planes, pero si las leyes y los planes no encarnan en las instituciones, no encarnan en los servicios, no transforman las prácticas de los profesionales, no vamos a poder lograr esa transformación que pensamos que además seguramente llevará mucho tiempo, porque estamos operando sobre variables
culturales, variables psicosociales, ¿no? Ahí rescato mucho el trabajo de Marisa también, porque el trabajo de Marisa Germain plantea primero, pone al desnudo la complejidad de pensar las políticas públicas hoy, los instrumentos, los determinantes, los actores, pero además tiene un concepto muy interesante que es el de aporía, ¿no? O sea, la ley de salud mental pone al descubierto también contradicciones muy fuertes, contradicciones que la aporía diría son prácticamente irresolubles. Uno piensa que podrían ser resueltas, pero está muy interesante eso. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, dice, nosotros pensamos que hay que, no sé, suprimir los manicomios y recuperar, que el paciente se recupere en las redes sociales, en los vínculos familiares, pero sabemos que muchas veces el origen de los padecimientos está en las redes sociales fragilizadas, devastadas, en familias que expulsan, en familias que no pueden contener. Entonces estamos proyectando hacia adelante lo que no podemos resolver como punto de partida. Y también se plantea en el tema de la formación de la universidad. Pensamos desarrollar una política con los profesionales que están formados, muchos de ellos, en el viejo modelo tutelar. O sea, hay que cambiar muchas veces la cabeza de los profesionales y de los que gestionan los servicios para empezar a producir los cambios que la ley prevé. Entonces, me parece que ahí hay un punto que nos lleva a problematizar mucho de la ley a la práctica, o de la letra a su implementación, cuáles son las mediaciones institucionales, ¿no? Por ejemplo, hay dos instituciones fundamentales, a modo de ejemplo, que son el hospital y la universidad. El hospital tiene pautas culturales muy arraigadas que datan de décadas y décadas atrás. Ahí se asentó mucho el poder médico como núcleo tecnológico del ejercicio profesional en el hospital. Generalmente los hospitales se organizan de un modo, digamos, cuasi feudal, donde los servicios tienen un poder discrecional muy grande, donde hay muchos arreglos institucionales que son informales, que no están explicitados, donde hay muchos incentivos perversos, donde se dice que estamos por el bien del paciente, pero en realidad los que más tratan a veces de beneficiarse son los propios profesionales. O sea, se corporativiza mucho la acción institucional. Entonces, queremos introducir un cambio tan importante como transformar los hospitales monovalentes y generales, porque hay que hacer una apertura hacia los problemas de adicción, de salud mental, desconociendo todas esas reglas, esas lógicas que hoy atraviesan a los hospitales en todo el país. Yo diría, no sé si todo el mundo, pero en Argentina casi todos tienen estas características culturales. Y esa es la dificultad, ¿no? El trabajo de Guillermo y Miguel, que hablan de un estudio que ellos hicieron sobre representaciones sociales de los trabajadores de la salud en un hospital general de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí aparecen, ¿no? ¿Qué piensan los enfermeros? ¿Qué piensan que la ley está bien, pero que muchas veces es impracticable? O que aparecen con claridad todos los obstáculos que llevan a que no se puedan modificar las prácticas tan fácilmente como la ley dice. Cómo transformar las instituciones es uno de los grandes desafíos y una de las grandes complejidades, porque no se puede subestimar tampoco la resistencia al cambio. Es decir, nosotros vamos con un discurso de transformador y la mayor parte de los que trabajan en las instituciones no quieren transformar sus prácticas. Y a veces dicen, no, esta ley es para los jóvenes que vienen, no para los que están trabajando hoy, porque los que están trabajando hoy ya tienen sus prácticas instituidas y no se las puede transformar. Entonces, creo que haber incorporado un capítulo para pensar qué pasa con la ley en un hospital general, que pone al descubierto todos los micropoderes y los arreglos entre los servicios, creo que es un hallazgo y que mereceríamos tener más trabajos de estas características, ¿no? Que nos digan por qué es tan difícil a veces llevar adelante las transformaciones que en la letra
aparecen tan claras, digamos, ¿no? Y otra de las instituciones es, yo digo hospital y trabajé yo mucho en los monovalentes. Transformar un monovalente es una tarea titánica, porque las resistencias son enormes y uno dice con facilidad en el discurso manicomios sí, manicomios no, pero eso son a veces eslogan. Cuando uno se mete en los procesos, ve las enormes complejidades, las marchas, las contramarchas que van produciéndose y que hacen que las transformaciones sean a veces tan lentas y tan graduales, ¿no? La otra institución es la universidad. La universidad, nosotros a través de las recomendaciones queremos producir cambios en la universidad. La universidad también es una institución muy antigua y en nuestro país las banderas que más se levantan, por ejemplo, son de la autonomía, muy bien, pero autonomía muchas veces fue la forma de legitimar el aislamiento y que los problemas que estaban planteados en la agenda pública no se recogían adecuadamente en la formación de los profesionales, ¿no? Por eso interpelar a las universidades también es un desafío tan grande y por eso un hallazgo haber introducido un capítulo que es el de Andrea, ¿puede ser? Pujol, que es Psicología del Trabajo. Y él es interesante porque es un capítulo donde introduce mucha información, muchos conceptos, pero además dice las universidades están yéndose a un modelo muy pragmático, ¿no? De una formación muy básica, muy lineal, y en todo caso hacer especializaciones profesionales de posgrado y demás, ¿no? Y entonces todo lo que nosotros muchas veces queremos producir en la ley, que son profesionales críticos, con una formación integral, con un pensamiento mucho más complejo y demás, a veces va en contramano de lo que se está esperando de la universidad, que a veces plantea la formación en estos procesos donde muchas veces se degrada el carácter de lo profesional a una aplicación técnica demasiado lineal, ¿no? Y las universidades lo mismo, las universidades, las cátedras tienen completa autonomía, pero tampoco no dan cuenta de lo que enseñan, y lo digo enseñando en una cátedra hace 10 años, jamás me pidieron dar cuentas a fondo de los contenidos que yo planteaba en mi cátedra. Dan cuenta de otros procesos, pero examinar por qué una persona no introduce conceptos y contenidos tan necesarios y tan actuales a los procesos de formación. Porque las cátedras parece que uno no se puede meter con el titular porque es quien más sabe de eso, supuestamente, y ninguna autoridad externa o interna puede establecer alguna regulación sobre eso, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar en los dos planos. Los hospitales, yo creo, y las universidades son dos instituciones claves para trabajar las políticas públicas, ¿no? Y para hacer una breve referencia, nosotros hicimos con Natalia y Lucía Pomares el trabajo coordinamos producir las recomendaciones a las universidades para dar cumplimiento al artículo 33. Ese fue un proceso que realmente nos llena, yo creo que a Natalia también, de orgullo haber participado de ese trabajo, porque fue la primera vez que la universidad recibió de parte de la sociedad un documento que le acercaban y que le decían, bueno, es necesario que la formación se pueda orientar por estas líneas, digamos, ¿no? Y después convocar a las universidades para que juntos produzcamos lineamientos curriculares para la formación, que son excelentes materiales que lentamente van produciendo algún impacto en las universidades, que van generando algún tipo de iniciativa, cátedras o facultades a propósito de esos lineamientos. Lamentablemente, como saben ustedes, la experiencia se discontinuó, cosa que también nos duele porque a veces necesita uno que esa política, la propia autoridad del Estado, continúe, la sostenga y siga. Pero la convocatoria fue extraordinaria, fueron al principio 90 delegados universitarios y se logró producir un documento consensuado entre funcionarios de educación, funcionarios de salud y representantes de casi todas las universidades del país que tuvieran las carreras
que los lineamientos trataban de orientar, que eran medicina, derecho, psicología, trabajo social y enfermería. Así que ese trabajo, por suerte, quedó plasmado en un capítulo que me parece importante que alguna vez alguien también pueda recuperar eso, porque en definitiva creo que tal vez este libro, que es un libro necesario, que es un libro que nos hace pensar, que es un libro también que aporta la memoria histórica e institucional, también nos puede dar alguna esperanza, que si lo pudimos hacer en algún momento de nuestra historia, tal vez también podamos recuperar muchos de estos logros en algún futuro más oportuno en términos políticos e institucionales, para que muchas de estas cosas sigan produciendo los cambios que son tan necesarios en la formación, en las políticas públicas, en el Estado, en todos los estados que hoy tienen que llevar adelante esto que tanto tiene que ver con la ampliación de derechos, ¿no? Y bueno, para terminar, como síntesis, ¿no? A mí me pareció que había una frase de tu capítulo que me parecía buena para sintetizar lo que el libro quiere plantear y lo que yo quise transmitirles en esta mesa, que además me gustó mucho el capítulo, el título, dice: de la disciplina hegemónica a las disciplinas solidarias, ¿no? Me gustó mucho la forma de adjetivar, poniendo énfasis no tanto en la interdisciplina que damos, sino en la solidaridad entre las disciplinas, ¿no? Y dice la parte del final, dice: la formulación de políticas y la legislación son andamiajes importantes para la mejora del campo de la salud mental en Argentina. Pero si no hay también recursos adecuados, instituciones que funcionen en consonancia, servicios de apoyo comunitario y personal bien entrenado, la mejor política y la mejor legislación tendrán escaso significado. Así que yo cerraría con esta pequeña frase y bueno, nada más. Gracias. Y dejamos a Rodolfo nuevamente al frente. Gracias. Pensaba que podemos aprovechar, ¿sí? Para darnos unos minutos, ¿sí? Porque a partir de escucharlo a Martín, desde consultas, comentarios, cosas que se nos puedan ocurrir en este momento. Intercambios, acá hay autores, ¿no?, de los capítulos, muchos de ellos también. Están varios aquí presentes, así que si quieren hacer algún comentario. No tiene que ser una pregunta, ¿no? No, tampoco tiene que ser un comentario tan lúcido, ¿no? Un comentario, ¿no? Somos todos amigos acá, sí. Marisa quiere hablar, me parece. No, solamente comentar que, digamos, más allá del tono un poco melancólico, digamos, de que estamos mirando. ¿Este pasado reciente? Acá en la facultad, digamos, hay un proceso interesante. En la Facultad Rosario. Digo, lo tengo como madre, apoyando en algo como el caso de hay efectivamente algunos optimistas y otros termina ese optimismo, y hay una cosa interesante, digamos, estamos en la salud mental de Rosario, que está poniendo en movimiento a organizaciones estudiantiles, a organizaciones de usuarios, hay una especie como de apropiación de lo que es la ley Rosario. Me parece que está dejando cierto control, apostar, seguramente, digo, no creo que sea un proceso lineal, pero me parece que, digamos, se puede ver que hay, en el momento en que uno podría pensar, que con una retirada, hay una especie de ofensiva que parece interesante, digo, para que la entre, no, una. Compartir ese control. Sí,
Yo pensaba en relación a esto que dice Marisa, ¿no? Y es un poco, de alguna manera, lo que charlamos mucho aquí en el colegio y con colegas en la facultad. Uno va, para empezar, todo proceso instituyente, bueno, viene desde los márgenes, los bordes, ya estudiamos a Foucault, ya conocemos todo eso, pero viene de los bordes, ¿sí? Es minoritario en cantidad, pero muy necesario en calidad, ¿sí? Porque si los procesos se inauguran, es porque la calidad de lo previo ya se atomizó, ya explotó, estalló, ya no da cuenta, ¿sí? Y por tanto es necesario algo nuevo, es un nuevo paradigma, un nuevo modelo. Entonces, creo que estas cosas no las tenemos que medir en tiempo de continuidad de años o de cantidad de gente en estos momentos fundacionales, sino de los procesos que efectivamente se van consustanciando. Digo, recién Martín compartía que bueno, que en algún momento te hicieron un poco el índice, pero luego no se pudo avanzar. Y acá el que tira la primera piedra es un librero. Yo agradezco los agradecimientos, pero la verdad, a ver, seamos sinceros en esto, ¿sí? El libro existe porque un librero se preocupa por la salud mental, ¿sí? Bueno, está bien, luego recorre y recurre, ¿sí? A conocidos, si uno tiene la suerte de justo estar allí, en el momento indicado, y bueno, y convocar a colegas y gente apreciada. Entonces digo, esos intersticios son, me parece, los que tenemos que fijar finamente, porque esos son los procesos instituyentes, ¿sí? Ojalá los procesos instituyentes fueran, empezamos hoy, arrancamos, listo, no terminamos, y no es así, ¿sí? Requiere su esfuerzo y bueno, y su cuestión por ahí. Y me parece que también en esta cuestión de la ley practicable e impracticable, y son ambas cosas, porque toda ley es impracticable, ¿sí? Toda ley establece un estado ideal de cosas que no existen, obviamente, que nunca van a existir, pero que nos dan las herramientas para seguir adelante, digo, ¿no? O sea, si tenemos convenciones de los derechos del hombre, porque se vulneran. Si tenemos todas las 26.000 es porque no están y porque las cosas no ocurren. Pero son esas herramientas que nosotros necesitamos, ¿sí?, para poder asistir a ciertas cuestiones. Entonces, me parece que más allá de ciertos momentos y oscilaciones, las oscilaciones también son parte de eso. Porque me parece que, bueno, yo ahora quiero leer algo, pero me parece que cuando uno avanza y después de pronto se abre un paréntesis, que es como yo interpreto el momento, se nota el vacío. Porque el paradigma anterior estalló y la producción de nuevo entra en un paréntesis y lo que se nota son los agujeros de un sistema social, ¿sí? Y ese sistema, entonces, y esos agujeros, la dinámica social tiende a retomar esas cuestiones. ¿Cómo? No sé, la verdad, si pudiéramos ser capaces de dar cuenta de eso, seríamos demasiado inteligentes, ¿no? No sabemos cómo, pero me parece que eso es lo auspicioso, ¿no? Yo quería... ¿Vieron cómo es esta época? Si uno dice algo porque vas para aquel lado, si decís otra cosa es porque estás en contra del otro. Y qué sé yo. Entonces, nosotros acá en la gestión somos kirchneristas, somos del PRO, estamos siempre acusados de todo, porque cuando decís una cosita que tiene que ver más con porque ustedes están a favor de este, porque ustedes están a favor de otro, sí. Hasta tendría que cuidar si pone color amarillo, verde, rojo, qué sé yo, porque todo el mundo se ofende. Y la verdad que me parece que a veces hay que decir cosas, porque no tienen que ver con la pertenencia a un partido, sino que tienen que ver con respeto a procesos y cosas que son necesarias, ¿sí? Hecha esta aclaración, después ustedes interpretan las cosas como quieran, porque finalmente va a ser así igual. Así que yo quiero leer algo, que es como termina el prólogo que voy a hacer referencia al nombre. El nombre fue construido colectivamente, ¿sí? Consultamos a varios de los autores, empezamos a jugar con las ideas, y el nombre no fue idea de una persona, sino que fue una construcción. De hecho, me acuerdo uno de los primeros títulos que tenía, que no le vamos a decir cuál era, que era bastante feíto, cuando le mando el mail a Leonardo Goldbach para ver qué pensaba, toda su respuesta fue ¡ay, Rodilio! Sí, esa fue toda su respuesta, ¿no? Claramente el nombre no quedó, ¿no? Pero es decir, el nombre es una construcción
Y yo no le envié a todos el prólogo, a todos los autores el prólogo, pero sí a varios les mandé el final del prólogo, ¿sí? Porque quería saber qué opinaban del final. Dice, no puedo cerrar este prólogo sin un comentario que me parece acorde al momento histórico de nuestro país. Quienes han trabajado, estén al tanto, o se interioricen a partir de la lectura de estas páginas, comprenden o comprenderán cómo los distintos modelos políticos y económicos han sido responsables de intentos nobles por la mejora de la salud mental en nuestro país o de la ejecución premeditada de políticas que arrasaron con los intentos mencionados. Ahora nos encontramos en un momento de transición. Un nuevo gobierno administra el país. Desde el lugar y la responsabilidad que nos ocupa como trabajadores, académicos, funcionarios o dirigentes de instituciones vinculadas a la salud mental, bregamos y exigimos que el proceso histórico inaugurado por la Ley de Salud Mental número 26.657 sea respetado, apoyado y continuado. Esto constituiría, a no dudarlo, una muestra de madurez democrática y republicana. ¿Sí? Bueno, eso era la verdad. Bueno, Bueno, no sé si comieron las galletitas que están allá, podemos tomar café, algo por el estilo, y realmente muchas gracias por venir este día. Realmente yo les agradezco mucho particularmente, sí, a nuestros colegas que han venido de Buenos Aires, sí, porque a ellos les llovió más que a nosotros, sí, porque vinieron en el auto. Y bueno, que casi que a veces cuando uno tiene estos traspiés con el tiempo que lleva a que la gente de pronto no venga, digámoslo en serio, te da un poco de vergüenza. Así que gracias, ¿sí?, por el trabajo y por haber venido. gracias, ¿no? ¿Estamos? ¿Querías decir algo? Pregunta. Le decía que se dice algo, no escucho una cosa o la otra. ¿A qué se refiere con instituyente? Bien, está bien, porque no necesariamente es. O sea, nosotros nos manejamos desde algunos marcos teóricos, ¿sí?, en la cual hay un movimiento permanente entre lo instituido y lo instituyente. Lo instituido puede ser comprendido como el estado actual de las cosas, ¿sí? Por supuesto que es producto de una cadena histórica, de procesos históricos que hacen que en un momento determinado las cosas sean de una manera y no de otra. Hay cuestiones instituidas, así hay marcos simbólicos, jurídicos, ideologías, etcétera, que están instituidas de una manera. Por supuesto, todo tiene procesos de agotamiento de alguna manera y siempre hay fuerzas que son instituyentes, fuerzas que tratan de cambiar ese estado de las cosas, ¿sí? Entonces, nos posicionamos desde un lugar donde la ley y muchas otras acciones sí tienen que ver con estos procesos instituyentes, ¿sí? Para dar un ejemplo, dentro de nuestra universidad, dentro de nuestra facultad, que Marisa hace mención a ciertos movimientos que se están dando entre organizaciones, movimientos de usuarios en la misma facultad. Mientras eso ocurre, algunos docentes de nuestra facultad dicen: ¿y nosotros qué tenemos que ver con la salud mental? Bueno, ahí hay determinados marcos teóricos que no tienen que ver por la teoría en sí misma. Cómo se interpreta ciertos marcos teóricos que lleva un paradigma y un posicionamiento que está instituido y en el cual, bueno, si los psicólogos pensamos que no tenemos que ver con la salud mental, tenemos un problemita. ¿Sí? De salud mental, básicamente, gracias. Sí, bueno. Un movimiento instituyente es un movimiento, ¿sí?, que tiene que apuntalar procesos de poder cambiar esa forma de considerarlo, lo cual siempre es complejo porque uno también se pregunta desde qué lugar ético yo me paro, cuando Martín habló de ética, para polemizar el punto de vista del otro. Esto también uno lo tiene que tener en cuenta, porque de vez en cuando uno puede estar equivocado uno, ¿no? Pero bueno, esto, ¿no?, es un continuo juego entre el instituido y el instituyente. Por supuesto, la fuerza instituyente en algún momento prima y se vuelve instituida. Y así. Y así hasta que venga otro y... Claro.
Pero no, porque cuando nosotros logremos esto, como nosotros tenemos la verdad, y entonces va a quedar. Gracias, Martín. Bueno, gracias. Rosario, siempre estuvo